Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso. Pero quien advierte sus propios errores, purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame además del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Hola, buenas noches. Qué placer que nos volvemos a encontrar hoy, martes 3 de diciembre del año 2024, en nuestro espacio virtual de estudio de Biblia para continuar con nuestro aprendizaje acerca de los encuentros de Dios con nosotros, para ser correctos, para encontrar a Dios en la Sagrada Escritura. Vamos a darle alabanza a nuestro Padre a través de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, y te invito a que de corazón digamos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y, como en todas nuestras sesiones, invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas las noches, tenemos una petición particular para unirnos todos, y esta ocasión te invito a que nuestra oración, nuestra súplica, nuestra petición a Dios Padre vaya hacia todos aquellos monjes y monjas que se encuentran en monasterios y en conventos haciendo una
labor callada y discreta por todos nosotros. Muchos de ellos, sobre todo de ellas, son monjas de claustro, de encierro, que se dedican a orar para dar alabanza a Dios Padre y para pedir por todos los pecados que nosotros cometemos, toda la humanidad, y suplican el perdón divino para todos nosotros. Gran misión. Otros más se dedican a la difusión y a la enseñanza de la palabra. Hay otros que tienen actividades relacionadas con cuidados de enfermos y de adultos mayores. Otros más se dedican a la catequesis. En fin, es todo un segmento de apoyo para la misión y para el conocimiento de Dios entre todos los hombres. Y realmente casi nunca los tenemos presentes, a pesar de que ellos nos tienen a nosotros presentes todos los días. Por lo tanto, le pedimos a Dios Padre los bendiga, les dé salud, les dé fortaleza, les dé ánimo para seguir con su noble misión y que se los tome en cuenta el día que se encuentren con Él en el reino de Dios. Que así sea. Bueno, y ahora comentándote acerca del canto con el que abrimos la sesión de esta noche, te quiero citar que corresponde al Salmo 19 de la nomenclatura hebrea. Este salmo, su nombre es Yahvé, Sol de Justicia. En su origen, este salmo se dividía, bueno, son en total, son 15 estrofas, de las cuales 5 de ellas en un principio se dedicaban a dar alabanza a la creación. Se dedican, perdón, cometí un error, o sea, dentro de este salmo los primeros 5 versículos son para dar gloria a Dios por su creación y está soportado en muchísimos libros sagrados como el Génesis, como el libro de Job, el libro, el libro también de la sabiduría y otros más. Y la segunda parte de este salmo, que es sobre la que escuchamos el canto esta noche, va dando honor y gloria a los preceptos que, adicionales al decálogo que entregó Yahvé Dios, nuestro Padre, a través de Moisés al pueblo de Israel, haciéndolos su posesión personal eterna y pidiéndoles a cambio el reconocimiento único de Yahvé Dios como su único Dios al que le deberían de rendir culto. Adicional a esto, a través del devenir del tiempo, Moisés pues fue agregando en sus libros que forman la Torá, que forman la ley dentro de los hebreos y que para nosotros son lo que conocemos como el Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, de la Biblia, concretamente el Génesis, el Éxodo, los Números, el Levítico y el Deuteronomio, se fueron agregando reglas soportadas, algunas en forma de leyes, otras en forma de invitación al cumplimiento de algunas normas de conducta, y todas fueron haciendo la suma de los 613 preceptos. Es eh, bastante interesante si tú tienes oportunidad, sobre todo, de leer el Deuteronomio, ver que
siempre la historia de la salvación ha sido progresiva y ha sido paulatina. Entonces, el móvil central de todos estos preceptos eran porque Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, les estaba cumpliendo la promesa de darles la tierra prometida. Entonces, partiendo de esta base de que van a entrar a la tierra prometida, muchísimos o la mayoría de los preceptos, de los 613 preceptos, van ligados a esta acción, a tener un comportamiento, a tener una conducta apropiada para ser huéspedes de esa tierra prometida. Esto, repito, no lo podemos entender fácilmente porque a raíz de esos 613 preceptos, los judíos, todo el pueblo, tenía que respetar estas disposiciones y francamente no les bastaban las horas del día para cumplir con todos los rituales, sobre todo de higiene, de limpieza, de purificación, que todo demandaba, independientemente de las oraciones, del culto que tenían que rendir a Yahvé Dios diariamente, de muchas obras adicionales y, y estaban pues prácticamente agobiados. Y todo esto fue motivo por el cual dentro del ministerio público de Jesús de Nazaret, él nos hizo ver a través del pueblo judío en ese momento y a toda la humanidad que hemos venido a engrosar la población de este mundo, que fuera de los 10 mandamientos, que podemos centrarlos en alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra inteligencia y nuestra disposición, que el siguiente gran mandamiento es amar a tu prójimo y ver por él como Jesús ve por nosotros. Y digo ve porque lo sigue haciendo desde el cielo, desde el reino de los cielos, y nos invita a que cumpliendo estos dos principales mandamientos, comprendamos que la carga que Él nos trae es ligera y su yugo es suave. Por lo tanto, pues nos libera de muchísimas cargas, además de que por su muerte nos libera del pecado, sobre todo del pecado de la muerte, al decir la muerte de Jesús en la cruz cuando derramó hasta la última gota de su sangre. Eso nos vale a todos nosotros para que Jesús con esta acción vence al pecado y vence a la muerte, para que quede más claro el concepto. Y entonces, gracias a eso y gracias a su gloriosa resurrección y su ascensión a los cielos para ser glorificado, nos conquista además la opción, la oportunidad de tener vida eterna. Y Él, como primicia de este gran regalo, de este don que nos da, es el primero que ascendió, que subió, perdóname, primero subió, después de su gloriosa resurrección. Regresa a la tierra y permanece 40 días entre apariciones significativas que tenemos datadas, que tenemos en la propia Sagrada Escritura. Pero además de eso, después viene su ascensión gloriosa, y ahí es cuando poco antes de que se dé, les refrenda a sus apóstoles que el Espíritu Santo permanecerá con ellos para que les auxilie y conduzca en la conducción de la nueva, santa y única Iglesia Cristiana Católica que él funda. Bueno, pues dicho todo esto, entendemos
el sentido de este salmo. Eh, Eso, ya para culminar, también se le acredita a la autoría del rey David, este salmo, y tiene mucha enseñanza para todos nosotros. Entonces, dicho lo anterior, queremos pedirle a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la gracia de que, como todas las sesiones, estén en medio de nosotros para ayudarnos a comprender el contenido y el alcance de la palabra de Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y además esto lo comento porque circunstancialmente en el Evangelio que hoy te enviamos, en el Evangelio correspondiente a este chat de encontrar a Dios, nos citaron que este Evangelio corresponde a Lucas. Y quiero reforzarte lo que escuchaste porque es clave para nuestro aprendizaje de toda la Sagrada Escritura. En esta narrativa nos comentan que Jesús les dice a sus discípulos, te lo voy a citar textualmente, del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 10, en el versículo 23. Dice, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Versículos nos quieren reforzar de dónde viene, por qué sentidos, por qué órganos de tu cuerpo llegan a ti la, la fe, entendiéndose por fe lo que conocemos el abrazarnos a Jesús de Nazaret, por creer en Él y por las obras, por los signos de poder que Él en vida hizo en este mundo. Entonces, yo le doy el mayor crédito que puede existir a lo que por boca de Jesús nos dijo. Y nosotros a través de nuestro estudio muchas veces decimos y que no, por el oído y por los ojos, son los órganos de tu cuerpo por los cuales la escucha y el ver nos conduce a la creencia, nos conduce al conocimiento, nos conduce a la verdad. Pero cuando lo oímos, que el evangelista, en este caso Lucas, lo cita, que fueron palabras pronunciadas por Jesús de Nazaret, mismas que también el evangelista Mateo en su capítulo 13 y en sus versículos 16 y 17 lo refrenda. O sea, son dos diferentes versiones de la Buena Nueva que nos hablan del contenido grandioso de este comentario de Jesús. Además, recordemos que aquí utiliza un término que nos cae así perfecto cuando dice Jesús dichosos. Es lo mismo que él en el Sermón de la Montaña, esa expresión es el equivalente cuando él dice bienaventurados. Recordemos que en ese Sermón de la Montaña que nos cita el evangelista Mateo, nos habla de la dicha que nos trae a nuestra vida el tener las características para comprender la palabra de Dios. Sobre todo resalta que este conocimiento va destinado a los pobres y no se refiere únicamente a los pobres en condición económica,
sino a los pobres de espíritu, en los cuales, pues por supuesto que tú y yo somos dos más de los integrantes de este gremio, de este apartado, necesitados de la misericordia divina. Debemos con humildad suplicarle y pedirle que nos ilumine, porque Jesús es la verdad y la vida. Bueno, pues entonces quería resaltarte esto porque me pareció muy significativo que hoy, en el Evangelio de este día, del nuevo ciclo evangélico, del ciclo C, del ciclo de San Lucas, lo tuviéramos presente. Y quiero comentarte, para, para profundizar un poco más, que este ciclo C, el ciclo de Lucas como evangelista, es bellísimo, porque independientemente de que es la buena nueva sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret en su ministerio público, San Lucas además es reconocido con otros atributos con relación a su evangelio. En primer lugar, se dice que es el evangelio del Espíritu Santo, porque ninguno de los otros evangelistas como Lucas nos va a citar tanto la preponderancia del Espíritu Santo sobre la vida y ministerio de Jesús, sobre su presencia en todos los momentos de su evangelización, en su acompañamiento en los momentos dramáticos que él vivió durante su vida humana, y también la trascendencia del Espíritu Santo en la Santa Iglesia Cristiana Católica, por un lado. Por otra parte, el Evangelio de Lucas es la buena nueva de Jesús que más resalta y dignifica a la mujer. Por eso también lo conocemos como el Evangelio de la dignificación de la mujer. Recordemos que en el judaísmo la mujer y los hijos, sobre todo los menores, no tenían la menor importancia dentro del judaísmo, que como religión, todas sus disposiciones y las obligaciones eran para los varones adultos, y por lo tanto las mujeres, su, su actividad era el participar junto con el hombre, o sea, en la procreación de la familia, en la atención de los hijos y del marido, y nada más, no se dice nada más. Entonces, con todo respeto, pero la mujer era considerada, alguien de segunda, pudiéramos decir, dentro de la religión, igual que los menores. Ya los menores, hombres, varones, empezaron a resaltar cuando iban a su ceremonial del bar mitzvah, que es cuando empezaban a entrar en la adolescencia, más o menos a los 12 años, que ya con el paso del tiempo, este bar mitzvah también se extendió a las mujeres, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Entonces, como decimos, que la revelación también es progresiva y también el conocimiento y práctica de la fe lo es. Entonces, ya cuando pasa el tiempo, se van a incorporar las mujeres, las adolescentes, y el hecho de que celebren, de que acudan a su bar mitzvah, significa que ellos se responsabilizan de su conocimiento de la religión. Y por supuesto, pues eso conlleva a la observancia de todos sus preceptos y leyes. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que la mujer también fuera reconocida como tal. Y que después de mucho tiempo, dentro de las ceremonias de culto judías,
primordialmente en la celebración del Shabbat, ya en muchos países también pueden acudir mujeres. Tiene la característica o tiene la singularidad que dentro de las sinagogas, los templos donde rinden culto, están por separados hombres y mujeres, no están mezclados. Y la razón de fondo de esto es que, por un lado, han llegado a aceptarlas, pero no quieren que la mujer sea objeto de distracción en el culto hacia Yahvé, hacia Yahvé Dios para los judíos. Entonces las mujeres, en algunos hay como división que separa el lugar físico donde están los hombres del que están las mujeres. Entonces, pero todo esto te lo comento porque, repito, tanto la historia de la salvación, que comenzó desde Abraham, 1850 años antes de que Jesús de Nazaret se encarnara y llegara a este mundo, al igual que la revelación es toda la palabra de Dios, que está soportada en los 73 libros dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento, son progresivos y son desafortunadamente para muchos lentos en su avance, pero así es la historia sagrada. Así ha sido y así terminó, porque la revelación dentro de los libros de la Sagrada Biblia está cerrada. Ni se puede agregar ni se puede quitar ningún libro. Entonces, todo esto te lo comento porque tenemos que tener la claridad nosotros como estudiosos de la Biblia que por, que por muchos detalles los judíos los debemos de ver nosotros, cristianos, como nuestros hermanos mayores en la fe. No quiere decir esto que estén por encima de nosotros, pero sí tenemos que reconocer que Yahvé Dios, a través de Moisés, al celebrar el pacto de la antigua alianza, hizo el pueblo de su propiedad al pueblo hebreo. Y Dios no cambia y seguirá siendo el pueblo de su propiedad hasta el fin de los tiempos. El hecho de que parte de los judíos, concretamente las autoridades religiosas, no quisieron reconocer en la persona de Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, al Hijo de Hombre, como él se autodenominaba. Y esto viene de las profecías de Daniel, escritas 250 años antes de su llegada a este mundo, y los otros títulos que vienen más o menos de las profecías de Isaías, sobre todo del segundo Isaías, que fue escrito aproximadamente por el año 530 antes de la venida de Jesús. Ahí se habla del siervo sufriente de Yahvé. eh, Luego también se habla del Hijo del Hombre, en fin, la prefiguración de la futura llegada a este mundo de Jesús como Mesías y Señor, enviado por su Padre, por Dios Padre, en el momento en que se inicia la plenitud de los tiempos, misma que está prefigurada desde antes de la creación del mundo. Entonces ahí podemos entender que todo tiene su tiempo y su momento, y que entonces gran parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo de Judea, aceptaban a Jesús, pero las autoridades religiosas no,
por conveniencia a su estatus, por comodidad, por 20,000 razones o justificaciones, porque razones, perdón, razones no lo eran argumentos que ellos utilizaron para desconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios entre nosotros. Pero gran parte del pueblo sí lo aceptó y que pues claro, sabemos bien que cuando fue su muerte, su pasión, agonía y muerte, pues fue todo un proceso amañado y urdido por las autoridades religiosas judías y que eso no justifica la acción que culminaron haciendo, chantajeando, presionando a Poncio Pilato para que decretara la muerte en cruz de Jesús de Nazaret, muerte que únicamente se justificaba para los sediciosos opositores del Imperio Romano y que así tuvo que morir Jesús. Entonces, todo esto lo comento, además, porque hay una peculiaridad, una particularidad que debemos de imitar del judaísmo. El pueblo de Israel, el pueblo propiedad de Dios, de Yahvé Dios, es pueblo de sacerdotes, es pueblo de santos. Y entonces la, toda la actitud, toda la devoción, todo el culto, que nada más los hombres lo hacían, bueno, ese es otro cantar, ese es otro boleto, pero la devoción y toda la alabanza que de parte de los judíos sigue recibiendo Yahvé Dios, porque para ellos todavía siguen esperando que llegue a este mundo el Mesías, es válido. Y de verdad tienen muchas cosas que debiéramos de imitar en cuanto a la forma en que conducen su culto. Ellos, a su vez, tienen mucho que envidiarnos a nosotros, porque nosotros nacimos por reconocer al Hijo de Dios como nuestro Mesías y Señor y como el fundador de la única santa Iglesia Cristiana Católica. En pocas palabras, si tú ves que dentro de la historia de la salvación, nosotros, cristianos católicos, somos oriundos del propio judaísmo, porque el mismo Jesús de Nazaret nació judío, vivió judío, practicó el judaísmo y murió también como todos los judíos. Pero él, por el Espíritu Santo y por sus enseñanzas, nos llevó un paso adelante dentro del conocimiento de la verdad, que es el conocimiento de Jesús mismo, nos enseñó a abrazarnos a su fe y nos enseñó cómo vivir desde este mundo el reino de Dios y cómo hacer que por nuestro libre albedrío y por nuestra inteligencia por la cual fuimos dotados como criaturas desde el momento de nuestra concepción, nos abracemos a la fe y nos abracemos también a las obras consecuencia de esta fe hacia nuestro prójimo para conquistar el reino de los cielos. Entonces, esto lo comento porque para muchas personas es difícil entender que los judíos sigue siendo el pueblo elegido de Dios y así seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Que nosotros, repito, tenemos mucho que aprenderles en cuanto a su devoción, en cuanto a la forma de alabar a Dios Padre, a Yahvé Dios, en cuanto a cómo viven y cómo se conocen las escrituras al derecho y al revés. Ya quisiéramos nosotros tener el conocimiento que ellos tienen, al igual que también ese conocimiento
muchos de los hermanos protestantes, cristianos protestantes que hay en diferentes iglesias, también nos dan 20 y las malas en conocimiento de las escrituras. Por eso debemos de agradecer a Dios que Él nos trajo, que uno de los encuentros de Dios para con nosotros es lo que estamos haciendo ahorita. Porque si tú estás ahorita escuchando lo que estamos comentando, yo no sé cómo llegaste aquí, si porque te enteraste por alguna publicación, porque la comadre te dijo, porque la amiga de tu vecina algún día escuchó una clase, porque en la parroquia se dio, llámale como quieras, pero a fin de cuentas, quien te tiene aquí escuchando la palabra de Dios es Jesús, es el Espíritu Santo. Ellos son el que te tienen a ti del otro lado de la pantalla y a mí hablándote acerca de la verdad de su sabiduría. Bueno, entonces todo esto lo sigo comentando porque tenemos que tener en los encuentros de Dios que hemos estado viendo en las semanas pasadas y que hoy vamos a continuar, tenemos que estar muy al pendiente porque hoy nos toca hablar de encuentros, sobre todo con mujeres. Ya estuvimos hablando de encuentros en los primeros tiempos que están soportados en el Génesis. Ya estuvimos hablando también de otros episodios como el de la Samaritana, bellísimo que vimos en la clase pasada. Y hoy, esto nada más, esta lámina es para refrescarte que hemos visto algunos encuentros en nuestro aprendizaje en las semanas anteriores y hoy vamos a continuar. También vimos los encuentros de Adán con Eva y después ya en esta lámina de los encuentros de Jesús en la Biblia estamos entrando a un nuevo apartado. Estos encuentros, para empezar, están citados en el Nuevo Testamento, que ya hemos hablado, que no vamos a cambiar la historia, no vamos a cambiar lo que está hecho, pero que así como existió la antigua alianza que fue hecha entre Yahvé Dios y el pueblo hebreo, lo correcto es que Jesús hubiera celebrado con nosotros la nueva alianza. Pero, pues bueno, dentro del canon bíblico quedó soportado como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No lo vamos a cambiar, pero es interesante que estemos claros de que lo que Jesús vino a hacer a este mundo fue a enseñarnos y y a firmar con su propia sangre la nueva alianza que hizo con todos nosotros. Y ya dentro de esta nueva alianza, los encuentros de los que vamos a hablar hoy van relacionados a continuar con mujeres. En el punto 4 de esta lámina vamos a ver el encuentro de Jesús con la pecadora anónima. Este encuentro nos lo cita Lucas y recordemos que este Lucas, repito, es su su narración de la buena nueva del Evangelio, de la vida de Jesús, va dignificando mucho a la mujer, como nadie. Por esa razón, pues es él el que hace referencia a esto. Te quiero mencionar cómo está, cómo está esta narrativa. Permíteme un segundito, déjame ver, porque ya me perdí aquí ahorita en mi vida. Ya estamos, ya estamos aquí. Ya vimos con la samaritana y ahora vamos a ver el encuentro de Jesús con la pecadora anónima. Déjame narrarte, la pecadora anónima era una mujer pública,
Por lo tanto, al decir mujer pública, podemos relacionarla con una prostituta, con una sexo servidora, como pudiéramos encontrar el término. Y ella, obvio, por su, por su actividad, pues era bien conocida en el medio, en la ciudad. Jesús, en su predicación, había hablado de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Y ella, la pecadora, vio a Jesús y lo escuchó. Céntrate en lo que acabo de decir. Vio a Jesús y lo oyó. Los verbos del conocimiento, los verbos de donde nace la fe. Y su palabra, la de Jesús, la hirió profundamente. La hirió no porque le lastimara, sino porque ella reconoció su miseria espiritual, su miseria como persona, por todo lo que era su vida. Y profundamente se le clavó estas enseñanzas de Jesús en su corazón, suscitándole en su interior un verdadero arrepentimiento, y corrió ella al encuentro con Jesús. Por otro lado, Simón, un fariseo, o sea, un connotado judío que era muy estricto en sus creencias, muy ortodoxo, dijeran algunos, había invitado a Jesús a un banquete en su casa, en la casa de Simón. La mujer pecadora se coló entre los comensales y atrevidamente llegó hasta los pies de Jesús, que estaba recostado a la mesa para el convite. No pensemos que estaba recostado por pereza o negligencia. Tenemos la creencia de que, por lo que vemos, que la última cena están todos sentados a la mesa. No, no es así. La costumbre en aquellos tiempos era que las mesas eran de muy baja altura y prácticamente los comensales estaban recostados sobre el piso, a lo mejor con algunos cojines o almohadas o lo que sea para mayor comodidad, pero pues así eran las comidas. Por lo tanto, imaginémonos, ¿no?, esta pecadora anónima, porque no nos dice su nombre, la escritura, llega hasta los pies de Jesús, arrepentida en lo más profundo de su corazón, se inclinó y comenzó a llorar profundamente. Mojó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabellera. Después llevaba un frasco de alabastro con perfume y la quiebra y empieza a rociar los pies de Jesús con este perfume y posteriormente le besa los pies al maestro. Estos signos externos, lágrimas brotadas del alma, besos cálidos a los pies del maestro, cabellos que enjugan las lágrimas de la propia pecadora, limpiando los pies de Jesús, son muestras sensibles de un grande amor y un arrepentimiento profundo. Ella ha encontrado a Jesús y en él la misericordia de Dios. Para ella comienza a brillar una nueva aurora, un día de salvación. Por su parte, Simón piensa, refiriéndose a Jesús, piensa, si este fuera en realidad profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Ok, fariseo, crítico, que no pueden tolerar a nadie que juzguen de pecador y que se sienten como hechos a mano ellos y cortados también a mano y que solamente ellos son dignos de la salvación porque se sienten puros, porque se sienten
entregados a la religión. Jesús lo sabía y lo sabía bien. Había penetrado hasta el fondo de la miseria de aquella pobre mujer y la había perdonado. Ella era otra, totalmente otra. La misericordia de Dios y su perdón habían lavado su pasado pecador de esta mujer. Era una nueva creación. ¿Ves a esta mujer? Le dice Jesús a Simón, al que invitó. Sus lágrimas, su cabellera, su perfume derramado en mis pies y sus besos son signos de conversión y de inmenso amor. Sus pecados, sus muchos pecados, han quedado perdonados. Por eso muestra tanto amor. Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y nos preguntamos, ¿quién buscó a quién? ¿Y quién encontró a quién? ¿Jesús a la mujer o la mujer a Jesús? Jesús vino a este mundo en búsqueda de pecadores, a quienes perdonar y volvernos a llevar al camino hacia Dios. Y encontró en esta gran pecadora, en la que derramó el amor misericordioso de Dios. Tal vez a ella, a esta pecadora hastiada de su vida sin sentido, que buscaba salida a su miserable situación, y ella también encuentra el perdón y encuentra la luz para su nueva vida. En definitiva, tanto él, Jesús, como ella, se buscaban y se encontraron, y el resultado del encuentro fue para ella la conversión y la salvación, y para él la enorme satisfacción de devolverle a Dios una hija que andaba perdida. Quiero, para cerrar este, este episodio, decirte que recuerdes que en la Biblia, cuando no se cita el nombre de una persona, deliberadamente la narrativa que tiene es una invitación para que tú te pongas en los zapatos de la que no o del que no tiene nombre. Aquí, por ejemplo, te citaron el nombre de Simón, el judío fariseo, pero no te citan cómo se llama esta mujer pecadora anónima. Y esto es para invitarte a que tú examines dentro de tu podredumbre humana, tu condición pecadora, tantos y tantas cosas que también tienes por las cuales que suplicar perdón a Dios a través de Jesús de Nazaret. Que yo me pongo a pensar, si hubiéramos tenido oportunidad de en ese instante vivir lo que vivió esta mujer, ¿cuál hubiera sido tu reacción al estar junto a Jesús? ¿Hubieras hecho algo similar? ¿Hubieras llorado y suplicado perdón? ¿Hubieras pedido su misericordia, su luz? Refléjate en esta persona, en esta pecadora. Hazlo parte de ti mismo y con profunda humildad en los momentos de tu intimidad, cuando te dirijas a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, suplica que te quite tu miseria humana, que te transforme y que te haga vivir su luz. Vamos a hablar de otra mujer. En el número 5 romano, aquí, en este caso, el evangelista Juan nos va a hablar del encuentro con la mujer adúltera. Volvemos al caso de que tenemos una mujer con una condición determinada, pero con un nombre que ignoramos. Pero en resumen, Jesús se encuentra en el atrio del templo de Jerusalén. Como maestro infatigable, ha estado enseñando a la multitud su palabra, la palabra de Dios a través de sus labios. Jesús
No es un hombre de secretos que solo comunique su mensaje a algunos cuantos iniciados. Jesús es para todos. Viene para anunciar la salvación a todos, principalmente a los más necesitados. Ahí estamos nosotros. Y estos son los pobres pecadores. En esto, escribas y fariseos, recordemos que los escribas eran los copistas de los escritos sagrados, y los fariseos eran judíos que se sentían non plus ultra, así se sentían lo máximo dentro del judaísmo, y que todo en su vida era perfección y eran dignos de alabanza y de envidia de todas las personas. Le llevan estos fariseos y escribas a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Tú qué dices, maestro? La ley nos manda lapidar a esta. ¿La lapidamos? Querían con esto ponerle una trampa a Jesús. Jesús no se inmuta y sin responder, se inclina y comienza a escribir con el dedo en la tierra. Ellos insisten en su pregunta. Entonces Jesús se incorpora y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en la tierra. Al oír las palabras de Jesús, se fueron retirando todos, uno por uno, comenzando los más grandes, los más viejos, los ancianos, y después el resto. Y quedan al final solamente Jesús y la mujer, la miserable mujer pecadora y la misericordia de Dios en Jesús frente a frente. Momento cumbre del encuentro. Mujer, le pregunta a Jesús, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, le responde ella. Y Jesús cierra la escena de este encuentro con estas palabras. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Este ejemplo clásico de encuentro con Jesús, al que sigue la más profunda conversión de ella, la historia no nos cuenta más acerca de esta mujer. Creemos que la gracia y la misericordia del Señor la liberaron del pecado y ella comenzó a vivir una vida nueva. Te quiero señalar algunos puntos. El primero, que ya lo mencionamos, tampoco hay un nombre de esta mujer. Por lo tal, te invito a que también tú te veas reflejado en ella, en los momentos de tu separación de Dios y en tu condición pecador o pecadora. En segundo lugar, como prueba de cómo era la religión judía en el manejo de determinadas situaciones, nos dicen que esta mujer fue sorprendida en adulterio y que por lo tanto debía morir lapidada. Y la pregunta obligada es, ¿y el hombre con el que hizo el adulterio no existe? El hombre con el que tuvo relaciones sexuales no pecó, solamente ella. Ahí te das cuenta de la condición que privaba dentro del judaísmo con relación a la mujer. Entonces, la fornicación, el adulterio, se citaban, pero únicamente era sujeta de muerte en la mayoría de los casos la mujer, aunque en la ley de Moisés se citaban ciertos momentos en que también el hombre debía de ser lapidado. Pero, por ejemplo, esto se refería a que si en algún lugar de campo abierto el hombre había seducido a la mujer, entonces debían de morir ambos. ¿Por qué? Porque la mujer, aunque pidiera auxilio, nadie le iba a escuchar y por lo tanto ambos eran sujetos de muerte. Pero si esto sucedía en la ciudad,
Entonces la pecadora era la mujer, que porque debió de pedir auxilio y no permitir que se consumara el acto sexual. Date cuenta de cómo se manejaban las cosas. Y por eso aquí no nos citan al adúltero, solamente a la adúltera. Entonces, ve sumando puntos al gran cambio que con Jesús de Nazaret tenemos ya dentro de la religión cristiana católica. La dignificación de la mujer y su reconocimiento de que ella y el hombre somos iguales ante Dios y tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos, la misma necesidad de trabajar por la gloria de Dios. Después vamos a continuar con el punto sexto, los encuentros con María de Magdala. Aquí es curioso, estamos muy acostumbrados a citar Magdala y Magdala y Magdala, y no importa, tú di Magdala, no hay problema, pero su escritura correcta es Magdala. Y este episodio también nos los trae Lucas en su capítulo 8. Aquí ya tenemos un nombre, entonces vamos a escuchar con atención cómo se dan estos encuentros, porque tienen mucha importancia. María de Magdala o María Magdalena es una figura femenina de primer orden en el Evangelio. Vamos a mencionar 3 encuentros de ella con Jesús. Primero, María Magdalena, la poseída, poseída por el demonio, ¿eh? O sea, la que estaba su vida ligada al pecado, ligada a la perdición, ligado a los pecados. María era mujer de la aldea de Magdala. No era una persona ordinaria, común y corriente. San Lucas nos cuenta que de ella Jesús había echado fuera 7 demonios. Feliz y extraordinario primer encuentro de Jesús con Magdalena. Comento, no quiere decir que en ella hubiera, no nos citan cuáles eran esos 7 pecados, pero tú, estudioso de la Biblia, ya puedes reflexionar que el número 7 se refiere a la plenitud, y al decir plenitud, tanto de lo bueno como de lo malo, es igual. Aquí lo que nos está dando a conocer es que esta María Magdalena estaba, había pecado de diversas formas, de diversas maneras, y que por lo tanto lo que importa en esta descripción es que Jesús la limpió de cualquier pecado que tuviera, la perdonó y logró con esa misericordia que ella se convirtiera y cambió diametralmente de vida, de haber sido una mujer más dentro de su ciudad. Ella tenía una condición de respeto, pudiéramos decir entre comillas, no por su actuación, sino por su condición económica, por su capacidad. Pero desde ese momento, ella, después de la conversión, o sea, primero el arrepentimiento, segundo el perdón, tercero la conversión y en cuarto punto el seguimiento, se une a los discípulos de Jesús y desde ese momento lo va a acompañar en muchas de sus caminatas itinerantes a diferentes lugares, a diferentes poblaciones, y va a estar cercano a él en momentos definitivos de la vida del maestro. Entonces, Jesús liberó el alma, perdón, de María Magdalena. Ella queda sanada y recupera la verdadera libertad, obtiene la verdadera paz, ya libre de pecado y libre de demonios que le oprimían. Convertida y transformada, Magdalena, junto con otras mujeres, le servían en sus bienes, o sea, económicamente y
asistencialmente en todo lo que pudieran apoyar a Jesús y a sus discípulos durante su ministerio apostólico. Y en el Evangelio de Lucas nos cita que María Magdalena formó parte de ese grupo de personas que acompañaban a Jesús y lo seguían por sus correrías evangelizadoras desde Galilea hasta Jerusalén. Vamos a otro encuentro de Magdalena con Jesús, y esto es importantísimo. María Magdalena al pie de la cruz en el Calvario. Esto nos los va a citar los evangelistas, pero lo que vamos a escuchar es la apreciación de Juan. Juan en su capítulo 19, en su versículo 35. Déjame remitirme directamente a este episodio, que es muy bello como lo narra este Juan. Y nos que es Juan, capítulo 19, versículo 35. No, versículo 25. Ya me estaba yo perdiendo, perdóname. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la madre de Jesús, la siempre virginal María, y la hermana de su madre, o sea, la hermana de María. Además, estaba, bueno, esta hermana de su madre también se llamaba María y era mujer de Cleofás o de Cleofás, y Cleofás estaba emparentado también con José, para que tengamos una referencia. Estaba también María Magdalena, y se cita que había otras mujeres. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, a Juan: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, o sea, la cuidó. Aquí, nada más como punto de referencia, todo el mundo pensamos que, que María era una mujer débil, que era una mujer expuesta y que Juan la iba a cuidar, que de hecho así fue en los momentos que ameritaban. Pero aquí no nos damos cuenta que es al revés, que Jesús nos está dando por misericordia a su madre, y ella es la mujer más fuerte que te puedas imaginar. No hay nadie más fuerte que ella que vivió el dolor en muchas formas, ella que se queda como custodia de la Santa Iglesia Cristiana Católica, ella que es la dulzura y la misericordia hacia todos nosotros. Entonces, los, los que fuimos bendecidos es el propio Juan, y a través de Juan todos nosotros, la humanidad. Entonces, dice: terminado el ministerio de Jesús, dijimos, encontramos a María la Magdalena en el Calvario, fiel en su servicio a Jesús, al pie de la cruz. Esta presencia suya, acompañada por María, la madre de Jesús, y de otras mujeres, proclama y testimonia el amor y valentía de esta mujer, de María Magdalena, y de sus compañeras, que sin temer a las autoridades máximas del judaísmo y a las del Imperio Romano, que han llevado a Jesús a la cruz, permanecen allí hasta ver dónde es puesto el cuerpo de Jesús. O sea, María Magdalena acompaña a María, la madre de Jesús, y no se separa de ella hasta que Jesús expira. Posteriormente ahí siguen hasta que llegue el momento en que José de Arimatea, que fue a reclamar el cuerpo de Jesús a Pilato, lo desciende junto con Nicodemo
y con otras personas más, lo llevan al sepulcro que era propiedad también de José de Arimatea, en la plancha donde se prepara a los muertos para su amortajamiento y su embalsamamiento. Con gran rapidez se efectúa y depositan el cuerpo de Jesús antes de que dieran las 6 de la tarde de ese día viernes. ¿Por qué? Pues porque dentro del judaísmo, además de que había coincidido con la Pascua, era imperdonable que no se celebrara el Shabbat y que dentro de esa celebración no podía haber impureza, no podía haber un colgado en alguna cruz, y esa fue la razón por la que a los ladrones que estaban a la derecha e izquierda de Jesús le quiebran las piedras para las piernas, las rodillas, se las quiebran para acelerar su muerte y que pudieran ser quitados de esa escena porque comenzaba el Shabbat. Imagínate, así eran las cosas. Ahí vemos hasta dónde llegaba la forma de ser de las autoridades judías. Entonces, María Magdalena está también presente en esos momentos y se retira. El día domingo regresa ya al sepulcro y esto forma parte del tercer encuentro de Jesús y María Magdalena. Y también vale la pena que, bueno, te lo voy a leer directamente de una síntesis, pero lo puedes tú consultar en el capítulo 20 de Juan, versículo 1 al 18. La gran página evangélica, esta es la gran página, que ha dado mayor celebridad a María Magdalena, es la que relata su visita al sepulcro de Jesús en la mañana del domingo de la resurrección. Han pasado apenas unas 36 horas después del sepelio de Jesús. Era el amanecer del primer día de la semana. Era el primer día de la semana laborable para los judíos y ya para nosotros, por la resurrección de Jesús, es el domingo, el día del Señor. Hacemos ese comentario. Magdalena llega al sepulcro y lo encuentra abierto y vacío. Corre a dar la noticia a Pedro y a Juan, que ellos van deprisa a sus posibilidades físicas hacia el sepulcro después de que María Magdalena les dio la noticia. Obviamente, Juan es más ágil y más joven que Pedro. Llega primero al sepulcro, pero aquí hay un detalle de jerarquía. Juan únicamente se asoma hacia el sepulcro, hacia el interior, y lo ve vacío. Únicamente ve que están las vendas tiradas sobre el piso y ve que el sedazo, la tela que cubre, el lienzo que cubría el rostro de Jesús está doblado muy bien sobre el mismo losa del sepulcro. Entonces ya una vez que Pedro entra primero, ya después nos cita la escritura que Juan entró y creyó. ¿Por qué? Porque al ver lo que estaba, al ver el vacío de ese sepulcro, entendió el que Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y además entiende otra cosa, que solamente Juan lo cita, pero que es muy rico en enseñanza. Dentro de las costumbres judías, había, ya te lo he comentado, pero te lo recuerdo, cuando había una gran celebración, un banquete de algún personaje regio o de algún gran señor que tenía a su servicio muchos esclavos y mucha gente de personal, pues había costumbres entre ellos y había veces que después de estar comiendo se paraban con alguno de sus invitados a
platicar de lo que se te antoje, a caminar un poco por la terraza de su mansión, lo que fuera. Y entonces los que estaban a su servicio para servir el banquete, para servir los alimentos, había un signo, un signo visible que sin necesidad de hablar te manifestaba la voluntad del, del Señor. Y era que la servilleta o el paño o la tela con la cual se limpiaban la boca para quitarse los restos de alimentos, si lo botaban encima de la mesa, quería decir que ya no iban a regresar a la mesa. Y por lo tanto, se dedicaban ya a levantar todos los platos y todos los restos para que quedara limpio. Pero si esa servilleta estaba doblada sobre la mesa, era una forma de decir, voy a regresar. Y entonces no tocaban la mesa los sirvientes porque iba a regresar el Señor. Entonces, este Juan, aquí lo que nos está diciendo que vio y creyó, por un lado creyó en el anuncio previo de Jesús de que iba a resucitar al tercer día. Pero por otra parte, al ver ese lienzo, el sedazo de que cubría su rostro perfectamente doblado, aunque las vendas con las cuales fue amortajado estuvieran en el suelo, Juan entendió el mensaje de Jesús hacia ellos: volveré, regresaré. Es algo muy, muy fuerte en en riqueza de conocimiento y de verdad. ¿Por qué? Porque ahí les está refrendando Jesús que va a haber una parucía, que Él va a regresar con todo el poder y la gloria. Él sabía perfectamente que después de esto, vamos a continuar aquí leyendo, va a ser glorificado, que va a regresar los 40 días a sus apariciones entre los apóstoles y que después va a ser su gloriosa ascensión a los cielos. Pero posterior a todos estos episodios vendrá la gran esperanza que tenemos nosotros en la parucía del regreso glorioso por segunda ocasión de Jesús a este mundo, a juzgar a vivos y muertos y a vencer definitivamente a todos los enemigos. Por supuesto que refrendar la victoria sobre la muerte y nos va a dar 1000 años de paz. Pero entonces, después de esta narrativa de que entran y ven el sepulcro vacío, Magdalena se queda en el lugar. Obvio, Pedro y Juan se van. Y entonces María Magdalena llora frente al sepulcro abierto y vacío. Se inclina hacia el interior de la tumba y ve dos ángeles con vestimenta blanca, mismos que no nos citan ni Pedro ni Juan, pero María Magdalena sí los ve y están sentados sobre la piedra, sobre la losa en donde estuvo el cuerpo del maestro, uno en la cabecera y otro a los pies. Aquí esto no nos da una razón específica, pero había la costumbre dentro del judaísmo, recordarás, que se necesitaba cuando menos dos personas como testigos de algún acontecimiento para que tuviera la credibilidad y pudiera ser impartida la justicia o que se diera por hecho algo. Entonces, puede ser que la razón por la que están los dos ángeles es para refrendar esto dentro del judaísmo. Hay dos testigos, hay dos ángeles, independientemente de que para el judaísmo ellos veían a los ángeles como mensajeros de Dios y como juzgadores también de este mundo. Entonces, por esas connotaciones, es probable que por lo que están ahí estos dos ángeles. Y entonces le preguntan los ángeles a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde: porque se han llevado a mi maestro, a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Aquí está utilizando Juan el término Señor,
Recordemos que el término Señor es característico ya de la glorificación de Jesús, pero cuando escribe su versión del Evangelio de la Buena Nueva, Juan, pues estamos hablando ya de los años de entre 90 y 95, en los cuales ya se había dado todos estos acontecimientos, ya se había dado la destrucción del templo en el año 70, y él tenía una escuela de discípulos y seguidores muy fuerte. Por lo tanto, en su descripción, pues utiliza el término de Señor. Dicho esto, se volvió a Jesús y vio a Jesús Magdalena, María Magdalena, de pie Jesús, pero ella no lo reconoce, no sabía que era Jesús. Jesús se dirige a ella y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del jardín, le dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Entonces Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní. Rabuní quiere decir maestro, pero en un sentido muy cercano, muy particular, algo que solamente te puede decir alguien que es casi tu hermano, tu hijo, tu gran discípulo. Solamente él te puede decir Rabuní. Otros le dirán maestro. Y debió lanzarse María Magdalena hacia los pies de Jesús, pues él le dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero anda donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena fue y dijo a los discípulos que había visto al Señor y les comunicó lo que el Señor le había ordenado. La búsqueda, entre comillas, de Jesús y el encuentro de María Magdalena con él hicieron de María Magdalena la primera evangelizadora de Cristo resucitado y subido al cielo. Esto es bellísimo, porque no solamente es la dignificación, yo diría, suprema de la mujer dentro de nuestra religión cristiana católica, porque nunca se había dado este caso, que una mujer viviera la primicia de la resurrección de Jesús y después que Jesús mismo la convirtiera en su primera apóstol, que le diera su primera misión dentro de la resurrección. Ve y dile a mis hermanos, ve y dile a Pedro, Juan, a los demás apóstoles, a sus hermanos que estaban en el cenáculo, que les diera esta buena nueva, que los que subía al Padre, subía a su Dios y a nuestro Dios, y que los vería después en Galilea. Así fue lo que le pidió María Magdalena. Entonces, este encuentro y esta búsqueda de Jesús y María Magdalena son supremos. Después tenemos, para culminar, espero que nos dé tiempo, el encuentro de Jesús con Marta, María y Lázaro. Aquí sabemos la historia, que ellos vivían en Betania, que Betania era una población más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén, y que ahí es a donde Jesús pernoctaba invariablemente dentro de sus itinerantes travesías, y se presume que también estuvo allí cuando la víspera de cuando fue su entrada el domingo de Ramos a Jerusalén. Pero sabemos que en esta Betania se da el último gran acontecimiento que causó escándalo, por decirlo, entre la comunidad judía, porque Lázaro, que era su entrañable amigo, había muerto. Y entonces, tanto Marta como María, las dos hermanas de Lázaro, le habían mandado decir al maestro
que se encontraba en la región de Perea, una población distante de ahí de Betania, que está más cerca Betania del Huerto de los Olivos, para que nos ubiquemos. Y entonces Jesús recibe la noticia, pero él sabe perfectamente que este acontecimiento es el acontecimiento del cual él se va a valer para tener un encuentro y una búsqueda con sus amigos entrañables y para que sirviera de enseñanza para todos nosotros de lo que iba a venir con la muerte y gloriosa resurrección de él mismo. Entonces, Jesús deja pasar 4 días, 4 días de que murió, de que recibió el mensaje y que también tristemente, pues Lázaro había muerto. Pasados los 4 días, llega él a Betania, salen a su encuentro corriendo Marta y María, y prácticamente, dicho en palabras decentes, como que le reclaman a Jesús: si hubieras estado tú aquí, no hubiera pasado, no hubiera muerto Lázaro. Y entonces, Jesús, en este encuentro, se dirige a la casa de Marta y de María, y decimos, María le increpó de que no había estado, le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana, perdóname, no, este es otro episodio, sino que ya llegado el momento, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús responde: ¿tu hermano resucitará? Le dice Jesús. Sí, sé que resucitará en el último día. Jesús entonces le hace la suprema revelación: yo soy la resurrección y la vida. Llama a Marta a María, su hermana, y ella llega llorando y le expresa la misma queja a Jesús. Entonces Jesús, conmovido en su interior, porque, porque Jesús se suelta en llanto por la partida de su gran amigo Lázaro. Y te hago el comentario de que, de acuerdo a la narrativa de los evangelios, solamente en 3 momentos Jesús en su ministerio público llora. El primero es en este momento en que llora la muerte de su amigo Lázaro. El segundo momento es cuando, después de su gloriosa entrada a Jerusalén y viendo el templo de Jerusalén, le dice a sus apóstoles, llorando, que ese templo va a ser destruido y que 3 días después él lo reconstruirá, refiriéndose a que con su gloriosa muerte y resurrección, él va a dar nacimiento a la Santa Iglesia Cristiana Católica. Por supuesto que los apóstoles no entendieron, y van a entender hasta que después el Espíritu Santo los va a ir dotando de más inteligencia y llenando de dones que se convierten en carismas. Entonces, Jesús, la tercera es cuando en su agonía, en el huerto de los olivos, llora y se dirige a su padre rogándole que si puede pasar esa copa, ese episodio, pues él está sufriéndolo, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Son los 3 momentos en que hay las lágrimas de parte de Jesús. Entonces, Jesús, repito, con toda la premeditación, dejó pasar estos días para dar muestra de la gloria de Dios a través de su persona
y para que entendieran en cuanto al tiempo de la sepultura y volver a la vida que él va a dar con Lázaro, que entiendan lo que va a venir con él cuando después de su muerte sea sepultado y resucite 3 días después. Pero claro, no lo entendía la gente. Y todos los judíos que fueron testigos de esto, pues también se volvió un escándalo y para querer tapar lo que esto iba a producir en la población, tomaron la decisión de darle muerte a Jesús y también de darle muerte a Lázaro, para que esta historia quedara en el olvido. No nos dice los evangelios qué pasó con Lázaro. Con Jesús, pues sí lo sabemos. Entonces, llega Jesús al sepulcro y dice, quiten la piedra, ordena Jesús. Marta le dice, ya huele feo, Señor. Jesús agrega, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y abierto el sepulcro, Jesús pronuncia 3 palabras soberanas. Lázaro, acá, fuera. Y Lázaro volvió a la vida. 3 palabras. Recordemos que en la Biblia 3 es perfección. En esta ocasión se realizaron 3 encuentros. El encuentro de Jesús con Marta fue un encuentro de iluminación hacia Marta. El encuentro con María fue un encuentro de consuelo en el dolor y en la tristeza cuando llora Jesús. Y el encuentro con Lázaro fue un encuentro de resurrección y de vida. Bueno, pues este bello encuentro y búsqueda entre Marta, María, Lázaro y Jesús nos ayuda a cerrar el episodio de las mujeres dentro de los encuentros en la Biblia. Vamos a seguir con próximos encuentros en la siguiente clase. Agradecemos mucho la presencia de Jesús de Nazaret y de su Espíritu Santo entre nosotros. Te pido que des constancia de tu asistencia. Y te invito a que mañana, que es la ceremonia de la Catistos, si no puedes ir, métete en Facebook o en YouTube a las páginas del Seminario Conciliar de México y ahí la vas a poder ver en vivo la transmisión. Pues agradezco mucho tu compañía, tu presencia y le pido a Dios que el próximo martes continuemos estudiando la hermosa palabra de Jesús en la Biblia y deseo para ti y toda tu familia salud, prosperidad, paz y una gran semana. Gracias de tu presencia, nos vemos el próximo martes. Te pongo la canción de cierre. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación.
Hasta el próximo. vida eterna.